los cielos, te damos gracias, Señor, en Jesucristo, por tu amor, por tu bondad, por tu gran misericordia, Señor, que has manifestado al permitirnos hoy, una vez más, reunirnos en este lugar. Y aún más, Señor, al manifestarla, enviando a tu Hijo Cristo, Señor, a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por tu gran salvación. Gracias, Señor, porque has provisto todo lo necesario para nuestra efectiva y real salvación. Gracias, Señor, porque por tu palabra nos das, Señor, la seguridad, nos das la esperanza de que hemos sido salvos en Jesucristo y que hoy, Señor, nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos asistas, que nos guíes y permita, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un párrafo de nuestra confesión que creo que con la enseñanza de hoy cobra mucha importancia o se resalta. En el primer capítulo de nuestra confesión, cuando se habla acerca de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, el párrafo 5 de dicho capítulo nos da 3 elementos que nos aseguran, que nos ayudan a poder tener la seguridad de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. El párrafo 5 dice: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Y eso es cierto. El testimonio de la Iglesia es un gran testigo acerca de la inerrancia y la sabiduría que está envuelta en la Escritura. Sin embargo, quiero hacer un énfasis en la segunda parte que dice el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Si bien hoy no vamos a hablar del capítulo 1 de la confesión, no vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar del nuevo pacto. Y como hemos venido estudiando, como han venido estudiando en todos estos últimos domingos, el tema del pacto es un tema de vital importancia para nosotros como creyentes. No solo en nuestra teología, es de vital importancia en nuestra propia vida. Y es tal vez uno de esos temas que nos ayuden a ver cuánta armonía hay en las Escrituras, cuánta sabiduría hay en el plan de redención, cómo de principio a fin hay una total armonía, una total unidad. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del nuevo pacto. Pero quisiera empezar con un recorderis muy breve de las cosas que seguramente han estado tratando en estos últimos domingos. ¿Qué es un pacto? Pues bien, un pacto, como seguramente habrán escuchado, es un compromiso sancionado. Tal vez una de las definiciones más breves que uno puede encontrar acerca de lo que es un pacto. Es un compromiso, pero no cualquier compromiso. Es un compromiso con sanciones que garantizan que ese pacto se va a cumplir. Ahora, diferentes obligaciones entre las dos partes de dicho pacto pueden producir diferentes tipos de pactos. También seguramente habrán escuchado que en nuestro caso no estamos hablando de un pacto entre pares, entre iguales, sino que estamos hablando de pactos entre Dios y los hombres. Y ahí hay una gran distancia entre esas dos entidades. También seguramente habrán escuchado que Dios siempre interactúa con los hombres por medio de pactos. Dios siempre hace o tramita sus pactos con una cabeza federal y la membresía del pacto depende de dicha cabeza federal. Hasta aquí creo que son los temas de los que seguramente han venido hablando y muchos de estos términos ya pueden ser familiares para la mayoría de ustedes. Ahora, hay dos tipos de pactos. De manera breve uno podría decir que existen básicamente dos tipos de pactos. Y es, si
se establece un pacto con base a leyes, lo que vamos a tener como resultado es un pacto de obras. Es decir, si existe un pacto en el que se dice, haz esto y vivirás, entonces tenemos un pacto condicionado, un pacto en el que una de las partes, uno de los partidos, debe hacer algo, debe obrar para poder obtener entonces la recompensa o el premio detrás de dicho pacto. Pero también se puede establecer un pacto con base en promesas. Y en este caso se dice, yo te prometo esto y tú lo recibirás. En este caso no tendríamos un pacto de obra, sino lo que conocemos como un pacto de gracia. Es decir, Dios dice, yo prometo y te daré esto y tú lo recibirás. Entonces el hombre no tiene que hacer nada sino simplemente recibir. Ahora, ¿dónde están las sanciones de ese pacto? Pues bien, Dios no es mentiroso. Y si Dios ha prometido, Dios cumplirá. Entonces, podemos decir hasta aquí que existen dos tipos de pactos, y seguramente a lo largo de los estudios que han realizado estos últimos domingos han podido ver cómo estas definiciones van encajando en cada uno de los pactos. Seguramente han hablado acerca del pacto de obras, el pacto de obras que se dio en Edén. Han hablado seguramente del pacto noético, del pacto con Abraham, del pacto de Sinaí, del pacto con David. Ahora, hoy venimos a hablar de un pacto al que la Escritura llama el Nuevo Pacto. Pero no quisiera entrar a hablar del Nuevo Pacto sin antes hacer un breve resumen para poner este Nuevo Pacto en un contexto adecuado. Nosotros no creemos, como los dispensacionalistas, de que cada vez que Dios establece un pacto, lo hace haciendo borrón y cuenta nueva. Los dispensacionalistas generalmente creen que cada dispensación está completamente separada de la anterior. Es decir, Dios establece una manera de tratar con el hombre, establece sus normas, el hombre falla y Dios emite un juicio, se cierra esa dispensación y empieza una nueva. Nosotros más bien vemos a Dios no como jugando a la prueba y al error, sino como a Dios desarrollando un plan. En ese sentido, cuando hablamos del nuevo pacto, no podemos sencillamente entrar a hablar del nuevo pacto sin antes tratar acerca de los pactos anteriores. Y seguramente lo han hecho, lo que voy a hacer es simplemente un breve resumen de eso. ¿Qué enseñó el pacto de obras? ¿Cuál fue tal vez una de las principales cosas que dejó para la historia de la salvación el pacto de obras? Pues bien, el pacto de obras enseñó que para tener vida eterna y para estar en el reino consumado y perfecto es necesario tener justicia perfecta. Dios dio una promesa a Adán y a Eva. Ahora, nosotros lo vemos como un mandato negativo, no, del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, y si comes de él ciertamente morirás. Ahora, detrás de ese mandato negativo hay seguramente una promesa positiva: si no comes de él, recibirás la vida eterna. El hombre debía cumplir ese pacto para poder obtener la vida eterna. En ese sentido, el hombre, sabemos ya la historia, el hombre no guardó ese pacto y por lo tanto terminó con lo que conocemos como la caída. Y de hecho lo conocemos muy bien porque estamos viviendo bajo las maldiciones de ese pacto. Enseñó que para tener vida eterna y para estar en el reino perfecto es necesario tener justicia perfecta. Y con la caída vemos que es imposible ahora para todos nosotros tener esa justicia perfecta. Es decir, el primer pacto nos enseñó que para poder habitar con Dios hay que ser justos. Y que por la caída de Adán, todos nosotros, sus descendientes, no somos merecedores de dicha recompensa. Y de hecho no podemos. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos son textos que nos revelan cómo lo que sucedió en Edén, lo que sucedió
Entonces ese primer pacto tiene todavía consecuencias al día de hoy. Luego tenemos en la Biblia el pacto noético. Dios ve la maldad de los hombres y envía un diluvio, pero salva a 8 personas. Luego del diluvio, Dios da a Noé un pacto. Y básicamente en ese pacto Dios proveyó, o podemos entender que Dios se proveyó de una manera de nuevamente ofrecer al hombre vida eterna. Y por eso preservó al linaje de la raza humana. Y básicamente lo que promete el pacto noético es estabilidad. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Son palabras que vemos de Dios estableciendo el pacto con Noé en Génesis 8. Pero este pacto no ofrece salvación. El pacto noético, si bien ofrece estabilidad, ofrece un entorno estable en el cual se pueda desarrollar el plan de salvación, no ofrece salvación en sí mismo. El hombre sigue teniendo ese principal problema que acarreamos desde el pacto con Adán. El hombre perdió la posibilidad de la vida eterna. Luego en la Escritura aparece el pacto con Abraham. Y básicamente tenemos que en el pacto con Abraham Dios empieza a preparar un contexto adecuado para la simiente de la mujer. Recuerdan que en Génesis 3:15, cuando Dios maldice a la mujer, maldice a la serpiente, le dice que la simiente de la mujer pisaría su cabeza. Y eso en teología se conoce como el protoevangelio. Ahí vemos una promesa, y seguramente como recordarán de las enseñanzas anteriores, y seguramente cuando se habló del pacto de gracia, recordarán que eso, si bien es una promesa, no estableció el pacto de gracia. Es una promesa que apunta al futuro, es una promesa que da esperanza. Y ahora Dios, con el pacto con Abraham, empieza a establecer las bases para que esa simiente pueda llegar a este mundo. De hecho, en la Escritura se dice que Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo más adelante en Gálatas usa esas palabras para decir, y noten que no dijo en su simiente, sino en su simiente, como hablando de uno. Y Pablo identifica esa simiente con Cristo. De manera que vemos cómo el pacto con Abraham se va uniendo con el pacto en Edén y van dando un poco de más luz. Este pacto básicamente promete una herencia terrenal en la tierra de Canaán. Y si los hombres no se circuncidaban, podían ser cortados del pacto. El pacto con Abraham establece básicamente bendiciones terrenales, bendiciones temporales, pero tampoco ofrece salvación. Luego vemos el pacto de Sinaí, pacto Sinaí. Básicamente Dios, luego de la liberación del pueblo de Egipto, les da una serie de leyes, una serie de estatutos para cumplir. Ahí vemos claramente la conformación de un pacto de obras. Este pacto básicamente nos dejó como enseñanza que los hombres son pecaminosos. Y también nos enseña cuán altos son los estándares de Dios en su santidad. Cuán santo y cuán delicado es el Señor en su santidad. Dios no negocia su santidad y por tanto da leyes al pueblo. Si el pueblo quiere permanecer en el pacto con el Señor, debe cumplir dichas leyes. Este pacto también reveló que Dios puede perdonar los pecados de aquellos que ofrezcan un sustituto. Es decir, los pactos van revelando poco a poco, van ampliando poco a poco la idea que luego se va a consumar en lo que conocemos como el nuevo pacto. Entonces vemos como en el pacto de Sinaí, a pesar de que se puede catalogar como un pacto de obras, Dios va mostrando ciertos tipos de lo que sería el nuevo pacto. Este pacto también tenemos que no perdona pecados. Si bien ofrece un medio para expiar los pecados, la Escritura en el Nuevo Testamento afirma que dichos sacrificios de animales no quitaban el pecado. De hecho, vemos en Hebreos 10 que dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado.
pero en estos sacrificios cada año se hace memoria del pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ahí se vuelve significativo aquel pasaje en donde se dice que la sangre de Jesús quita el pecado del mundo. Entonces vemos cómo estos pactos previos van dando cierta luz, van dando cierto contexto adecuado para que la obra de Cristo pudiera ser bien entendida. Y aquí en este pacto se incluye la figura de un sustituto. Tú pecaste, pero un animal puede pagar, un sustituto puede pagar. Y luego aparece el pacto con David, el pacto davídico. Y básicamente lo que vemos es que dentro del reino de Israel, luego del pacto con Abraham y el pacto de Sinaí, todavía no había una cabeza federal en dicho pacto. Y básicamente se necesita un rey para dicho reino, para que sea cabeza federal del pacto. No sé si han visto que cada vez que uno lee la historia de los reyes de Israel, uno nota que la escritura habla de que tal como era el rey, así era la condición del pueblo. Si un rey hacía lo bueno delante de los ojos del Señor, en general el pueblo era bendecido, es decir, el pueblo recibía las bendiciones del pacto abrámico. Pero cuando el rey hacía lo malo delante de los ojos del Señor, entonces el pueblo recibía las consecuencias. Básicamente, tal como era esa cabeza federal, tales cosas entonces recibía el pueblo. Pero Dios da un pacto a David diciendo que no faltaría varón sobre su casa que se siente sobre su trono. Y vemos cómo esto también apunta hacia Cristo. Quisiera que me acompañen ahora a leer Mateo 26, del 26 al 28, luego de haber dado este pequeño resumen de los pactos anteriores. Mateo 26, del versículo 26 al versículo 28. Y dice la palabra de Dios: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Recuerden que, según hemos visto, los pactos anteriores han sido simplemente un desarrollo gradual para poder mostrar cómo Dios iba a finalmente poder traer solución al problema que se dio en Edén, luego de la caída. En la caída, imagínense, Adán tenía todas las condiciones, tanto externas como internas, para poder cumplir el pacto. La Biblia dice que Adán fue creado siendo bueno y justo. Y tenía un entorno precisamente de las mismas características. Dios mismo había dicho que la creación era buena. Y en ese entorno vivía Adán. Y Adán no guardó el pacto. La caída trajo como consecuencia maldición, y maldición sobre toda la creación. La corrupción de su propio ser, se desdibujó la imagen de Dios en su vida. Ahora, si Adán, siendo como era en su estado de inocencia, no guardó el pacto, luego de la caída menos iba a poder hacerlo. Y todos nosotros sabemos que la Escritura categóricamente afirma que ninguno es bueno. No hay bueno ni a un solo uno. En ese sentido, ese desde el principio ha sido el gran problema de la humanidad, ha sido el gran problema de todos los hombres. Pero ninguno de los pactos anteriores, si bien apuntaban a una esperanza, a la esperanza que Dios había prometido en Génesis 3:15, ninguno de esos pactos había solucionado radicalmente el problema, había establecido una solución a ese problema. Pero Cristo aquí está diciendo: y esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y miren cómo termina el versículo 28: para remisión de pecados, para perdón de pecados. Entonces, de esta cita podríamos decir que el nuevo pacto
es el pacto en que Dios perdona para siempre los pecados de los que creen en Jesucristo. La promesa del pacto es que todos los pecados del individuo serán perdonados y olvidados para siempre. La única cosa que los hombres necesitan y la misma cosa que los otros pactos no proveían se encuentra por fin en este pacto. Y aquí vemos cómo este pacto es superior entonces a los anteriores. Ahora, antes de hablar un poco más y dar algunas otras citas de este pacto, hay algunas preguntas que pueden surgir con respecto a la terminología. Al pacto Cristo aquí le llaman nuevo pacto. Pero uno dice, bueno, si es nuevo con relación a qué. Con relación a qué es nuevo el pacto. Al anterior. Voy a decir. A los anteriores. Vamos a dejar que la Escritura hable por nosotros. Les invito a buscar en sus Biblias Hebreos 8. Vamos a leer del verso 6 al verso 13. Hebreos 8, versículos del 6 al 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿De qué pacto están hablando? Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor al mayor de ellos, hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, noten que la Escritura está hablando de nuevo pacto y lo está relacionando directamente con uno de los anteriores. ¿Con cuál? De obra. Pacto de Sinaí. Vamos a 2 Corintios 3. Segunda de Corintios 3, versículo 4. Vamos a leer varios versículos, pero vamos a empezar en el 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ahí está haciendo la comparación. Pero veamos, dejemos que la Escritura se explique ella misma. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Sigue haciendo la comparación. Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún en lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más evidente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Sigue haciendo la comparación. ¿Con cuál pacto están haciendo la comparación? Y luego, para cerrar, vamos a Juan 1:17. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17.
Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De estos versículos que acabamos de leer, e incluso si le sumamos a eso Gálatas 3, que también es una interesante comparación, podemos decir o podemos concluir tres cosas con respecto a por qué se le llama nuevo pacto. Dice, primera conclusión, el nuevo pacto es nuevo con relación al pacto mosaico. Lo primero, la escritura siempre que habla del nuevo pacto lo compara directamente con el pacto mosaico. Dos, el nuevo pacto es mediado por Cristo en vez de Moisés, y ese es uno de los temas de los que más se habla en el libro de Hebreos, por ejemplo. Y por último, el nuevo pacto bendice en vez de maldecir. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Gálatas 3, que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer esto. Entonces, vemos que la terminología del nuevo pacto está haciendo nos está diciendo que este es un pacto nuevo, y la relación casi siempre se hace con el pacto mosaico, con el pacto sinaítico. Luis, Sí, pero hay que hacer una aclaración importante. Disculpa, hay que hacer una aclaración importante. Aunque siempre el Nuevo Testamento, al hablar o al referirse del antiguo pacto, hace siempre mención al pacto mosaico, eso no significa que solo el pacto mosaico es el antiguo pacto. Sí. Eso es importante, no sé si lo vas a tocar más adelante para mí. Sí, sí. Okay. Sí, la Escritura nos muestra, digamos, de manera directa esa relación, pero sin duda hay aspectos de los otros pactos que, si bien permanecen, hay aspectos que también desaparecen, y por eso también esos otros pactos entran dentro del término que se usa como antiguo pacto. ¿Okay? Bien, en relación con el antiguo pacto hay un autor llamado Richard Barcelos que dice, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto no está basada en que son la administración de un mismo pacto, por ejemplo, de una etapa a una segunda etapa de una administración legal a una administración de gracia del mismo pacto. La diferencia entre los dos es de tipo o esencia. El antiguo pacto demanda obediencia para asegurar sus bendiciones temporales o promesas, y el nuevo pacto confiere sus bendiciones o promesas, las cuales son eternas. Las bendiciones prometidas en el antiguo pacto dependían de la obediencia de sus miembros. Las bendiciones prometidas en el nuevo pacto dependen de la obediencia de Cristo. El antiguo pacto es condicional para sus miembros, el nuevo pacto es incondicional para los que están dentro. El antiguo pacto es temporal y el nuevo pacto es eterno. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Si se llama nuevo pacto, ¿qué es lo nuevo del pacto? Pues bien, en primer lugar, lo nuevo del pacto es que este pacto provee regeneración por medio del Espíritu Santo. La Escritura en el Nuevo Testamento es clara al afirmar que ningún hombre puede ser salvo mediante las obras de la ley. De hecho, la Escritura es clara en afirmar que ninguno quiere, y aun si quisiera, ninguno puede. Este nuevo pacto provee aquello que el hombre no podía hacer. Este nuevo pacto es nuevo en relación a ese antiguo pacto en que Dios provee lo que el hombre no puede proveer por sí mismo. Podemos leer en este texto a Jeremías 31, 31 y 34, aunque ya esos textos han sido tocados cuando se leyó Hebreos.
Jeremías 31, versículos 31 y 34 dicen: y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el texto del autor de Hebreos cita en Hebreos 8. También podemos leer Ezequiel 36. En Ezequiel 36 el lenguaje que se usa nos hace pensar de inmediato en ese nuevo pacto del que habló Jeremías. Ezequiel 36 del 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y noten que esta manera de hablar sin duda prefigura la idea de un pacto. Noten que el texto habla como si Dios estuviera diciendo lo que va a hacer. El texto dice: os daré. El texto no dice: si ustedes quieren, si ustedes hacen, yo voy a hacer. El texto dice: os daré. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, es importante, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué hace el hombre ahí? Nada. La manera en que Ezequiel escribe aquí nos hace de inmediato pensar en el nuevo pacto. También podemos leer 1 de Pedro 1, 3. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién nos hizo renacer? ¿Fuimos nosotros con alguna decisión que tomamos? ¿Fuimos nosotros con alguna obra que hicimos? No. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Podríamos decir que por su pura gracia nos revivió. Nos hizo renacer, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Este nuevo pacto nos muestra que Dios proveyó aquello que era imposible para nosotros. Dios nos hace hacer su voluntad. Dios nos ayuda, nos hace renacer para una esperanza nueva. Ahora, otra diferencia, otra de las novedades, por decirlo así, de este pacto, es que incluye a todas las naciones. Y aquí podemos ver parte del cumplimiento de la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero quisiera que me acompañen a leer Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Está hablando de Cristo y su obra. Y Cristo de ambos pueblos hizo uno, está hablando de judíos y gentiles. Ya los pactos no hacen referencia a una nación, sino que ahora este nuevo pacto se extiende a todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como último, también este pacto es permanente. Los otros pactos, se podría decir, eran temporales.
Este nuevo pacto es permanente. Y una de las razones para eso es que este nuevo pacto no es mediado por hombres, es mediado por Dios mismo. Ahora, ¿qué relación hay entre el nuevo pacto, o como bien pudiéramos también llamarlo, este pacto de gracia, y el pacto de redención? ¿Sí recuerdan todos qué es el pacto de redención, verdad? El pacto de redención, si miramos a Cristo en el pacto de redención para Cristo era un pacto de obras. Cristo debía cumplir ciertas cosas. Cristo tuvo que guardar todos los mandamientos del pacto para recibir el premio. Resurrección para sí, perdón de pecados y vida eterna para los suyos. Ahora, Cristo cumplió el pacto de redención completamente. Entonces el nuevo pacto es el pacto por medio del cual nosotros entramos a recibir esas bendiciones que Cristo ya ganó. Es decir, el nuevo pacto es un pacto de obras que ya fue cumplido. ¿Sí, claro? El nuevo pacto, perdón, o el pacto de gracia es un pacto de obras ya cumplido, un pacto que ya cumplió Cristo. Este pacto no pide que merezcamos o que ganemos un premio, sino que lo ofrece libremente. El nuevo pacto dice: Cristo cumplió la ley, ya murió como un sustituto, ya fue levantado de los muertos, ya ascendió a la diestra del Padre y aún ahora está reinando. Y si crees en Él, si confías en Él, recibirás perdón de pecados, salvación eterna y la promesa de resurrección. Esta es la relación que tenemos entre el pacto de redención y el pacto de gracia. No sé si aquí hay alguna pregunta o hay algún aporte que uno quiera hacer. ¿No? Bien. Ahora, veamos los elementos de este pacto. Como todos los pactos, este pacto debe tener una cabeza federal. Y este punto es tal vez muy claro, a pesar de que no lo hemos tocado. ¿Quién es la cabeza federal de este nuevo pacto? Cristo. Romanos 5, por ejemplo, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19 está poniendo de contraste dos cabezas federales. Si el pecado entró al mundo por Adán, entonces por el segundo Adán entra la justicia. Está diciendo que Cristo, el segundo Adán, es la cabeza federal de este nuevo pacto. En 1 Corintios 15, del 45 al 49, también habla en ese mismo sentido. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Ahí esa palabra animal puede ser cambiada por físico, ¿okay? Para que no se entienda otra cosa. Mas lo espiritual no es primero, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Lo que está poniendo a Adán y a Cristo como cabezas federales. Y el 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Estos textos hablan claramente de Cristo como cabeza federal del pacto de gracia. Ahora, ¿qué implica que Cristo es la cabeza federal del pacto de gracia, o del nuevo pacto? Una de las cosas que se estudia en esto de los pactos es que la cabeza federal, bueno, por la cabeza federal también se pueden identificar cuáles son los miembros del pacto. Es decir, todos nosotros nacemos con una naturaleza caída. Todos nosotros nacemos con la maldición del pecado de Adán. Es decir, al nacer, nuestra condición es que Adán fue nuestra cabeza federal y por lo tanto somos pecadores. Ahora, con Cristo, entonces debemos ser representados en Cristo para que Cristo sea nuestra cabeza federal y así poder acceder a las bendiciones de este nuevo pacto. Sin eso no podemos entonces ser parte de ese pacto. Más adelante hablaremos de cómo puede un hombre llegar a ser parte de ese nuevo pacto. Ahora, ¿cuáles eran las promesas de este nuevo pacto? ¿Cuáles son las promesas de este nuevo pacto?
Vamos a leer Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan 5, versículos 11 y 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Okay? Segunda de Corintios 5, 17, lo voy a leer para ustedes. También nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, y fíjense, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo reconciliar con Dios. Ahora, quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si pudiéramos hacer un resumen de cuáles son esas promesas o esas promesas o bendiciones del pacto, podríamos decir que en primer lugar tenemos vida eterna, perdón de pecado, reconciliación, justificación. Y si recordamos los textos del Antiguo Testamento, en Jeremías y en Ezequiel, tenemos la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Esas son las promesas o bendiciones del pacto. Ahora, ¿cómo es posible que un descendiente de Adán, alguien que estaba con la cabeza federal de Adán, reciba estas bendiciones del pacto? Pues la respuesta a eso es que la única manera de hacerlo es por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Recuerdan que habíamos visto que una de las cosas que eran nuevas en este pacto es que lo que el hombre no podía proveer, Dios lo proveía por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en la respuesta de Jesús cuando habla con Nicodemo. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu. Efesios 1:13 también dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, la única manera en que los hombres puedan ser parte, los hombres caídos, hombres que no quieren ni pueden buscar a Dios, sean parte de este nuevo pacto y sean representados como cabeza federal en Cristo, es que el Espíritu Santo obra en ellos dándoles la fe para creer y convenciéndolos de pecado para que se arrepientan. Es decir, si bien el pacto puede parecer condicionado a la fe y al arrepentimiento, estas dos obras también son obras de Dios en el corazón del hombre. De manera que por completo Dios provee todo lo necesario para el pacto. Dios proveyó el sacrificio y Dios también provee en nosotros lo que nos hace falta para poder hacer parte de él. En ese sentido, habiendo definido esto, creemos que son miembros del pacto aquellos que están únicamente unidos a Cristo. Es decir, no puede ser miembro del pacto, es decir, no puede recibir nadie las promesas del pacto si primero no está unido a Cristo. Y eso nos hace recordar de pronto tal vez una frase que se usa muchas veces, y es que nosotros como iglesias bautistas reformadas creemos en una membresía regenerada. Pero esa frase viene de esto. Creemos que la iglesia está conformada por aquellos que están unidos verdaderamente a Cristo. Y aquellos que están unidos a Cristo entonces son miembros del pacto. Y como miembros del pacto disfrutan de todos los beneficios del pacto. Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo entras al pacto? Por Dios. No hay otra manera, no hay otra respuesta, no hay otro camino.
Romanos 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de categórica es la Escritura. Si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Juan 5, primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, en conclusión, los miembros del nuevo pacto son los elegidos, aquellos que identificamos como creyentes. Todo pacto, o regularmente los pactos, también tenían ciertas ordenanzas, y esta no es la excepción. Por ejemplo, Adán en Edén tenía los árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Noé tiene el arco, Abraham tenía la circuncisión, los israelitas tenían, por ejemplo, la Pascua. Eran señales de las promesas de Dios y eran también una señal de las obligaciones a las que ellos estaban obligados bajo dicho pacto. En nuestro caso, en el nuevo pacto, tenemos dos ordenanzas. Son el bautismo y la cena del Señor. El bautismo es un símbolo de muerte y nueva vida. Es un símbolo de la nueva creación y del poder del Espíritu Santo. Para eso pueden leer Romanos 6, versículos 3 y 4. Y la cena del Señor es también un recorderis de esa obra de Cristo, de esa maravillosa obra de Cristo, al darnos vida eterna. Cristo, como leímos en Mateo, dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Y esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Ahora, ¿cuál cuerpo fue partido? ¿Cuál sangre fue derramada? La de Cristo, no la mía. Por lo tanto, cada vez que tomamos la cena, cada vez que compartimos la cena, estamos recordando que ese nuevo pacto, ese pacto de gracia por medio del cual Dios puso en Cristo mis pecados y puso en mí la justicia de Dios. ¿Hermano Juan? Ok. Cuando estudiamos esto, la única respuesta que nos queda es la de glorificar a Dios. Al ver cómo todo el plan se ha desarrollado desde el inicio, cómo se va cada vez ampliando, se van ampliando las ideas, se van mostrando ciertos tipos, y cómo luego todo se consuma en el sacrificio perfecto de Cristo y en su resurrección, nuestra única respuesta es la de glorificar a Dios, la de dar alabanza al Señor. ¿Cuánta sabiduría hay detrás de todo esto? Por eso tal vez algunos dicen que esta teología, esta doctrina de los pactos, es tal vez la estructura, es lo que le da estructura a toda nuestra teología. Y a través de ella seguramente podemos ver con unos nuevos ojos la Escritura, cuando empezamos a leer, y ver cómo Dios trata con el hombre de principio a fin. Ver cómo todas las cosas van sumando para el propósito final de que en el cumplimiento del tiempo Dios encarnó a Cristo en el mundo para que Cristo fuera nuestra cabeza federal y por medio de él perdonar nuestros pecados, por medio de él castigar nuestros pecados para que nosotros fuésemos libres en él, pero solo en él, por pura gracia. Que el Señor nos ayude a entender cada día con mayor claridad cuál es nuestro lugar en ese pacto y cómo debemos, antes que pensar en que como no tenemos nada que hacer, entonces podemos pecar y desenfrenarnos, que Dios nos haga reflexionar en cuánta sabiduría hay en él, cuánto amor se muestra en este pacto, cómo Dios usa la historia para manifestar su gracia y cómo nosotros hoy hacemos parte de dicha historia. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque esto, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, has sido justo. Y también has sido, Señor, grandemente misericordioso para con cada uno de nosotros. Siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz
por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Hoy, Señor, te agradecemos por tu gran bondad, por tu gran misericordia. Te pedimos, Señor, solamente que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga guiando, que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo, Señor, para darte gloria a ti por siempre, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú eres. Gracias.